Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué algo como carne o algo? ¿Por qué algo como carne? ¿Me prestas este cenicero? Ay, me das eso ficha. Sí, soy súper organizado. Uso fichas. Uso fichitas. Siempre yo las voy a pasar a la Soy computadora re para la profesional. Bueno, preparé para contarles un poco del proceso en realidad, más que nada, el proceso que tiene que ver con mi obra hasta el momento. Me interesa contarles esto más que nada porque, bueno, creo que es una oportunidad también para contar acerca de estos procesos, algunas cosas que dentro de lo que después finalmente se ve, se muestra o tal, digamos, no están. Aprovecho que casi nadie ha visto mi obra en vivo y en directo y me interesa hablar un poco de eso. También acerca del registro como el registro y la presentación de un registro como también una acción. Bueno, así como para arrancar, bueno, yo estudié arquitectura mucho tiempo, después artes y filosofía. Y el proceso, digamos, de eso fue dando como resultado un modo de pensar complejo de las cosas, digamos. De lo que a mí me pasa en el mundo y también de lo que yo creo que pasa en el mundo. Lo que me interesa fundamentalmente desde un comienzo ha sido analizar eso y también poder comunicarlo, contarlo, compartirlo. Es eso también el eje, digamos, de toda mi búsqueda. Siempre también la sensación es que sigo en búsqueda, que nunca finalmente encuentro lo que estoy buscando. También pienso que me cuesta definir realmente qué estoy buscando. Creo que el arte en sí no termina de, en lo que conozco, de cerrar las expectativas que tengo por una intuición, digamos, ¿no? Intuir que hay algo más y que finalmente tampoco es posible llegar a eso. Estudio arquitectura y en ese momento también voy determinando modos de pensar las cosas, ¿no? Lo traigo a eso como primero porque a partir de aprender un modo de pensamiento constructivo he determinado también los modos de acción. Con eso lo que quiero decir básicamente es que entiendo que las situaciones son respuestas a circunstancias específicas, siempre. Lo entiendo eso para mí, ¿no? No digo que sea así en lo general. Entonces, de algún modo, siempre estoy analizando lo que sucede en el lugar donde estoy, analizando qué es lo que eso está pidiéndome de algún modo y tratando de dar respuesta a eso. Intentemos por única vez si se puede ver. Aquí está alojando lo que vos buscabas. Apareció. Las pantallas. Pero ya desapareció. Bueno, voy a ir mostrando algunas cosas y también citando la época, digamos, porque para mí también es muy importante ir diciendo en qué años ha sido esto, porque creo que, bueno, desde que empecé a producir hasta el momento han pasado muchas cosas que también han ido determinando distintos modos de producción. Esto es del año 2000. No, tenés que... no está minimizada, está agrandar el cuadro. No. Música. Este es un primer interactivo en realidad que hice con una intención de generar
libros electrónicos acerca de mi trabajo, digamos. Bueno, esta obra es de Redes del 2000, ahí figura después por otra cuestión. Tiene que ver con una metodología de trabajo. Esto lo muestro primero porque así arranca mi cabeza en relación a cómo producir y cómo entender la producción. Este trabajo está hecho en fotografías Polaroid, que son, bueno, para los que no lo sepan, son fotografías que son únicas, que no se pueden reproducir del modo en que se podría reproducir la fotografía de negativo y, bueno, son instantáneas. Aquí la intención, en primer lugar, fue trabajar con el tiempo y el espacio, que es algo que fue la base a partir de donde empecé a pensar también la construcción del pensamiento. Esta obra va... Bueno, básicamente esto es una manzana, es una obra muy simple, ¿no? Es una manzana que voy comiendo y que voy fotografiando. Y una vez que la fotografío, pongo la fotografía que acabo de sacar y hago otro bocado. Y así sucesivamente hasta que como toda la manzana. La intención de este trabajo, que tiene que ver en este contexto mostrado así con la necesidad de contarles un poco la metodología, es poder abarcar el proceso tanto como el resultado final en un mismo punto, digamos. O sea que el resultado esté hablando claramente del proceso y que lo esté mostrando de un modo concreto, y a su vez que el resultado sea otra cosa. En este trabajo, bueno, después hice otro trabajo también en ese mismo momento que tenía que ver también, bueno, los títulos son, por ejemplo, tautología. Son de algún modo situaciones muy académicas. En ese momento, bueno, todavía estaba en la facultad y estaba cursando algunos seminarios, entre ellos Cielo Teórico, que es un espacio, que fue un espacio, como nos dice el nombre, donde la teoría tenía que ver, digamos, con una situación bastante máxima, ¿no? Este trabajo, bueno, básicamente es un proyector que va proyectando su propia imagen. Es un trabajo en el que, a diferencia del otro, se sumó la posibilidad de que el espectador, entre comillas, pudiera interactuar con la obra. Muestro estos dos trabajos porque aparecen estas cuestiones como muy radicales que después en el resto de los procesos van a estar muy presentes. Aquí la idea de que no solamente es el trabajo muestra el proceso, sino que además esa acción de mostrar está determinada por el observador. Bueno, es una de las bases que después rigen, digamos. Todo esto también dicho en el sentido de que mi trabajo tiene que ver con la acumulación también de esas experiencias, ¿no? Planteo hipótesis, luego conclusiones, y a partir de esas conclusiones vuelvo a plantear otra hipótesis, y así sucesivamente. Tengo una intención rigurosa con eso, ¿no? Tengo un plan, hay distintas escalas del plan, tengo situaciones inmediatas, situaciones un poco más lejanas y situaciones, no sé, de futuro bien lejano, digamos. Pero entiendo el trabajo también como un texto que se va armando en ese tiempo, digamos. O sea, cada una de estas piezas o fracciones o ideas o lo que fuere van armando, son párrafos, digamos, de un texto general que se va conformando. Por lo tanto, también es bastante imposible pensar en el entendimiento, en el acercamiento o cualquier situación que tenga que ver con eso, digamos, con un fragmento. Eso también me ha llevado a pensar y a plantearme y a producir en ese sentido la obra también con la idea de fragmento.
Bueno, esto es como más o menos arranca la historia. Aquí, bueno, este es un blog, es mi blog, donde está subida todos mis procesos hasta el año 2004 inclusive. Básicamente voy a mostrar un poquito de esto, así rápido. Después ustedes, bueno, pueden entrar al blog y ver como más en profundidad. Esta etapa de mi laburo, bueno, tiene que ver un poco con una situación de linealidad, con lo lineal, con una proyección lineal de la idea, en el sentido de que en este momento pensaba que la idea se transformaba, que la idea estaba solamente en mi cabeza, que después se transformaba en pensamiento, a partir de eso se hacía presente y una vez que estaba presente tomaba una dirección y a partir de eso un sentido. Yo me ubico en todos estos procesos como quien decide acerca de cada una de esas partes. Estos procesos hasta el 2004 tienen también que ver con una intención de inserción a un medio concreto de circulación de arte, con, no sé, la máxima de exponer en el MoMA o algo así. Por lo tanto también tiene un montón de especulación en todo sentido, digamos. La mayoría de los trabajos se determinaron como trabajos de sitio específico y estaban dentro de un plan que llevaba finalmente a ese objetivo. Esto es a partir del 2000 al 2004. Bueno, lo primero que determiné también es que mi trabajo funciona de un modo particular y de un modo general, digamos. De un modo particular, lo que hice para poder controlar el funcionamiento fue trabajar exposiciones individuales. Las exposiciones individuales también han sido pensadas siempre como trabajos de sitio específicos, justamente por el control de la especulación de la dirección, digamos. En ese sentido, el trabajo general se desarrolló con una actividad grupal. Trabajé mucho tiempo con un grupo de artistas que nuestro grupo se llamaba Grupo 00 y bueno, con ellos también determiné, digamos, una instancia de entendimiento de la obra en aspectos generales, digamos. El trabajo con ellos fue muy importante, lo traigo así directo porque tuvo que ver con una necesidad de compartir y de poder recibir esa vuelta inmediata y a su vez también de dejarme contaminar por experiencias que no son las mías y en algún punto también pretendiendo con mis experiencias poder contaminar a otros, digamos. Este trabajo es el primer trabajo individual. Acá lo que desarrollé fue básicamente un primer problema que surgió a la hora ya de enfrentar la circulación, que fue cuál es qué es lo que se genera en el diálogo de mi obra con un contexto. Mi obra entendido ahí como una subjetividad sumamente propia, digamos. Rápidamente, Córdoba es una ciudad que yo en ese momento analizaba como una ciudad de pintores, súper ortodoxa, donde la pintura es el máximo, y a partir de eso se genera una exclusión de un montón de otras circunstancias, digamos. Estaba en ese momento, año 2001, todavía en la facultad y en un ámbito también institucional fuerte que tenía que ver con ese tipo de instituciones. En ese sentido, bueno, la primera situación fue buscar un espacio que tuviera esas características realmente. Esto es el hall de Alianza Francesa, donde, bueno, esto es las fotos se ven muy pequeñas, pero bueno, lo vamos a intentar. Se ve, es un hall donde hay una mesa que es esta, donde es una mesa de estudio y donde se reúne la gente que va a Alianza Francesa a las actividades, digamos, normales que hay. Esta sala generalmente se expone pinturas o esculturas
dicho en esos términos. Aquí, bueno, la intención fue esa, poner en tensión esa realidad con una propuesta, digamos. Mi posición en ese momento, además, personal, tenía que ver con una necesidad de expresar algunas cosas referentes, por ejemplo, a la sexualidad, o referentes, por ejemplo, a una posibilidad no académica de hacer como artista, y que, bueno, sentía que estaba en tensión con lo que yo entendía en ese momento como la realidad. Lo que hago básicamente es hacer una intervención con objetos y tal, digamos que nada tenía que ver con lo que ahí se mostraba, utilizar muchos clichés que tenían que ver con lo que en ese momento se entendía por kitsch, que era utilizar peluche y tal, pero a su vez también trabajo con las Polaroid y hago algunas cosas que por ahí se despegaban un poco. Juego también con el hermetismo, no me interesaba para nada que finalmente el espectador se acercara, sino que participara simplemente con ir ahí y tener esa situación que era diferente, digamos, de algún modo a lo que estaban acostumbrados y esperaban ver. Esto, bueno, es intención que es en el 2001. ¿No se pueden agrandarla ahí? No, ¿saben? En todo caso, ¿lo alcanzan a ver? ¿Ven algo? A ver. Bueno, a ver, les hago una descripción. Esto es un maniquí, un torso con una corbata de peluche. Aquí hay una especie de parte de cuerpo, digamos, que tiene un slip de peluche. Aquí, bueno, son unos módulos de bastidores con toalla, y estas son cuadraditos de cinta aisladora. Esto es peluche dentro de una caja de vidrio, bueno, y tal, qué sé yo. Esto también es peluche con cinta aisladora, como materiales bastante... Estas son las fotitos Polaroid, que hago lo mismo, simplemente que lo hago con lo mismo que hice con la manzana, pero con el espacio. Fotografío una, la cuelgo, fotografío otra y así. Bueno, esto es, hoy por hoy lo siento bastante simple también. Bueno, a partir de esta muestra, digamos, la conclusión que saqué es que el capricho, digamos, no era algo que me interesaba en un punto realmente potencial, sino que en todo caso era algo que evidentemente iba a estar de todos modos, digamos. Entonces, que concentrarme en mis caprichos y en mis pretensiones, digamos, no tenía mucho sentido en cuanto a mi intención de investigar qué pasaba con mi obra y los contextos. Entonces, en ese momento me planteo otro problema que tenía que ver puntualmente con la decisión. O sea, bueno, si no voy a decidir por mis caprichos, que siempre de algún modo también lo es, pero ¿cómo voy a decidir acerca de las cosas que hago? Acerca de cómo planteo finalmente mis ideas. Ahí apareció también la sensación de que uno finalmente, o que yo finalmente, lo que planteo termina siendo no más que un residuo de lo que he pensado, digamos. Lo que finalmente se ve no es más que un residuo de todo lo que pensé. Entonces, empiezo a hacer investigaciones que van por fuera de lo que finalmente se muestra. Ahí también lo que hago de algún modo es asociar mi trabajo a un modo más clásico de la última parte de la historia, digamos, que tiene que ver con, bueno, con que la obra finalmente expuesta es otra cosa. No obstante, en este trabajo, bueno, es donde también pienso todo esto y trabajo un concepto que es el de Edipo de las formas. Este era mi trabajo, mi planteo de trabajo de tesis de la Facultad de Artes. Finalmente eso no se hizo porque, bueno, no continué con la facultad. Decido justamente también no continuar con la facultad porque tenía muy poco que ver finalmente con lo que yo estaba buscando. Este trabajo, bueno, es un trabajo en el que también me salgo del contexto porque me parecía que para poder analizar eso tenía que irme a otro lado que no fuera Córdoba, donde siento la problemática así como muy fuerte y necesitaba un poco de aire de eso. A su vez también tiene que ver con la especulación de la circulación, y esto es
lo hago finalmente en Juana de Arco, que es un espacio en Capital, en Buenos Aires. Esto trabaja un concepto, una búsqueda, digamos, que es lo del Edipo de las formas, y básicamente lo que hago con eso es revisar algunas teorías acerca de cómo, bueno, se toman esas decisiones de la forma en relación a los contextos específicos. Acá finalmente lo que decido hacer, y que es la conclusión que saco de esto, es que, bueno, las formas que yo esté finalmente proponiendo tienen que tener una relación directa con el espacio y con el tiempo, y un concepto que tiene que ver también con el ambiente, ¿no? Que es, además del espacio y del tiempo, lo cultural que está ocurriendo ahí, y que eso también lo entiendo como un recorte, no es nunca una generalidad. Aquí, bueno, lo que hago básicamente es mantener un diálogo con la persona que estaba encargada de este espacio durante casi 8 meses, y en el que vamos charlando acerca de arte, vida, de las cosas, digamos, de la vida. En ningún momento le planteo puntualmente qué es lo que iba a hacer. Esa es otra estrategia que durante mucho tiempo usé, digamos, o sea, darle vuelta al asunto y dejar un agujero negro donde finalmente yo podía hacer lo que quisiera. Esta persona, bueno, dialogamos acerca de esto, y a la conclusión que llegó era que, por ejemplo, tenía que utilizar los elementos que había también en el lugar, y la sala que quería usar en realidad no es lo que hoy es la sala, si alguien conoce el espacio, sino una sala que estaba en el subsuelo donde estaba la venta de ropa interior. Esta casa es una casa de diseño de indumentaria, ¿no? Entre comillas. Lo que hago es hacer un trabajo así como muy hermético, pero muy complejo, digamos, de análisis de la ciudad, de las calles, y de lo que me decía, de lo que yo pensaba, de los materiales, muchísimos datos, digamos, que no vienen tampoco tan al caso. Finalmente lo que sucede es que hago un módulo, este módulo que se ve acá, que es un módulo bastante plástico, pictórico, no sé cómo llamarle, que es este. Es un módulo de 8 metros que básicamente recorre de algún modo como una especie de mapa acerca de lo que yo había hecho. Este mapa después se transforma en un molde, y este molde después en objetos, digamos. Esto, que primero empieza de toda esta cosa, se transforma en este objeto. Esto es el molde de este objeto. Esto tenía relación con lo que se hacía ahí abajo, en ese lugar donde hice la exposición, que era finalmente el lugar de corte, o sea, donde se cortaba este objeto, que es un objeto bastante lúdico, que lo hice para que me lo comprara un coleccionista, pensando también en cómo compraba, y finalmente lo compro. Son como cosas que ahora las digo y me parecen muy tontas, pero en el momento me parecía muy importante que un coleccionista tal, bla, bla, me comprara la obra, digamos. No me importaba cuánto, me importaba que se la llevara y que la tuviera. En esas situaciones también voy descubriendo que las posibilidades de diálogo con cada uno de los agentes, yo les llamo agentes, dentro del arte, son inmensas y súper buenas, digamos. Que yo estaba cargado de prejuicios y de clichés y de tal, y que en realidad estaba todo mucho más abierto. Esto es todo el módulo. Ahí, bueno, más o menos como que voy recorriendo para que vean más o menos qué es. Esto no está en la página. Bueno, estos son los objetos que finalmente aparecían. No quisiera como demorarme mucho con esto, pero bueno, paso a otra cosa. Esto tiene que ver con esa muestra, ¿no? Esta muestra se llama LG.007. Acá también empiezo a trabajar algo con los nombres, que tenía que ver con especies de fórmulas o circunstancias que no se sabe bien qué es. También pensaba en una traducción de las cosas, que siempre me interesa mucho, cómo se traduciría el nombre de mi obra en otro idioma y tal, y qué sé yo, y cómo lo leería otra persona que no tenga ese código, y entonces empiezo a trabajar con cosas que finalmente no hace falta traducirlas, digamos.
que son eso. Códigos. Bueno, después de esto... ¿Y quién hizo el objeto? El objeto, todo yo, digamos. Finalmente todo yo. Los objetos los hice con las telas con las que confeccionaban también la ropa. Eso fue otro cruce, digamos. Finalmente tampoco sé si funcionaba, en mi cabeza funcionaba todo. Finalmente no sé qué pasaba. No me interesaba tampoco saber qué pasaba. Me interesaba ver qué es lo que a mí me pasaba con eso en cuanto a la idea y a mi problema, digamos, a mi problemática. También acá ya tenía como una conciencia de que finalmente el otro disfrutaba o no en la medida en que se entregaba a eso sensiblemente, digamos. No hacía falta que yo en ese punto como que manipulara, digamos. O sea, ahí ya es eso como, bueno, está abierto, digamos. Yo lo que puedo manipular es mi proceso, lo que tengo para desarrollar tiene que ver con lo que yo pienso para adentro, digamos. Y el resto, bueno, nada, se abre, me interesa mucho mostrar porque esa instancia es buenísima para mí y lo supongo para el otro, pero no, ya no sujeto a qué es lo que finalmente el otro, digamos, padece. Después, bueno, a partir de esto, muestro rápidamente, viene esta obra que es una intervención en un museo de arte contemporáneo en Córdoba, un centro de arte contemporáneo en realidad, en la que trabajo, me salgo un poco de eso y trabajo simplemente limpio todo eso que había estado haciendo y trabajo simplemente con estas tiritas de contact en las que, bueno, hago esta línea, digamos, este dibujo, y que, bueno, esto era en una muestra grupal con el Grupo 00 y con un montón de otra gente, en una muestra que se llamaba Panorama 1 y que tenía que ver con mostrar los jóvenes artistas tal, digamos, de Córdoba. Bueno, eso como contexto, digamos, que también en ese momento era importante. A partir de eso hay otro trabajo que es ya con Grupo 00, que es muy importante para mí, en el que pierdo... Bueno, con Grupo 00 lo bueno fue perder de algún modo la autonomía en cuanto a las ideas, entender que lo que yo estaba pensando, imaginando, ideando, a la vez también lo estaba haciendo con otros y era como tener computadoras en red, digamos. En ese punto también nos preocupábamos mucho de no perder nuestra individualidad, digamos. No obstante, en este trabajo las cosas funcionaron de un modo bastante extraño y lo muestro porque es muy importante para mí, digamos, en el proceso, porque tiene una... A partir de esto también se genera otro modo de ver las cosas. ¿Qué es eso, una instalación? Esto es una instalación, es un trabajo también de sitio específico en una feria de galerías de arte en Córdoba, una especie de arte va, pero en Córdoba. Una feria donde, bueno, como las ferias, digamos, tal el formato, y bueno, nosotros acá trabajamos con un stand que nos dieron en uno de los patios, nos armaron este cubito, esta intervención se llama Rojo al Cubo, y nos armaron este cubito para que nosotros armáramos este trabajo específico. Estábamos fuera de... era como una situación institucional, digamos, era parte de la muestra institucional que se hacía en la feria. También como artistas, qué sé yo, tal. Interesante porque a mí esto lo muestro también porque es entender que se puede estar en diálogo complejo con las cosas sin, no obstante, estar perdiendo una capacidad bastante ortodoxa acerca del arte, digamos, y de sus formas y de sus mecanismos. Esto estaba en una feria de galerías y estuvo todo bien, digamos. Bueno, a partir de esto... Más allá de tu experiencia, ¿en qué consistía? Porque, bueno, no entiendo. Ustedes vayanme preguntando porque yo tengo como otra. Esto consistía básicamente en el proceso. Tomamos, bueno, este cubo, que era lo que sabíamos que íbamos a tener, de hecho lo habíamos pedido nosotros así, digamos.
Entonces tomamos el cubo, cada uno hizo para el cubo un proyecto. Y luego como capas lo superpusimos, digamos. O sea, mi proyecto son las líneas verdes, por ejemplo, ¿no? Estas líneas. Entonces, lo que hicimos fue básicamente eso. Cada uno pensó un proyecto para el cubo, hicimos maquetas, el cubo yo con las líneas verdes, y después superpusimos todos los proyectos. En eso consistió, digamos. ¿Qué son plateados? No, son tiras de contacto. Es contacto. Y ahí el espectador tiene que tomarse el trabajo de leer todo eso. Mi pretensión nunca ha sido que lo lea, digamos. Simplemente que se acerque. O sea, está dado eso. Esto, bueno, es una feria que a la escala de Córdoba, pero como un arte va multitudinaria y qué sé yo, lo del espectador era una cosa obvia. O sea, iba a haber espectadores, el contexto también era obvio, esto era muy contrastante. Sobre eso la intención simplemente era, bueno, sí, vamos a estar ahí, va a estar todo, a ver qué pasa, digamos. No queríamos mucho más que eso. Es como, a ver, siempre trato de no subestimar al espectador, no porque diga que se subestima, sino porque yo lo he subestimado. Entonces, trato de no subestimar al espectador y pensar que es una persona que va a venir y va a vivir algo, qué sé yo. Y si no, bueno, tampoco. No puedo manejar mucho más eso. Después de esto, bueno, viene una muestra, otro trabajo específico que es 1300, así se llama esta obra. Esto es en un sótano, en un centro cultural bastante abandonado en Córdoba, que decido intervenir como acción política también, en un lugar, de hecho todavía lo sigue siendo, donde nadie va a exponer generalmente porque es un lugar poco legitimado, digamos. Acá empiezo a tener una sensación de que en realidad toda esta búsqueda de lo legítimo y de cosas que te dicen y te devuelven y no sé qué, bueno, no tenían mucho más sentido más allá de eso, digamos, y que yo en realidad necesitaba otros tiempos, otro acercamiento a mi producción, otro desarrollo de mis ideas, y que en ese sentido era el momento de hacerme, digamos, ese espacio, darme ese lugar y empezar a ver qué es lo que yo realmente quería, y ya sin importarme si lo veía Juan Pepito o no, si me publicaba no sé quién o qué sé yo. ¿Y de qué era eso? O sea, ¿en qué consistían las líneas esas? Estos son elásticos de ropa, están tensos. Es esta línea que se da acá, atraviesa todo el espacio. Bueno, acá más o menos se ven cómo son. Y básicamente este trabajo tenía que ver con... ¿Vedaje el espacio? ¿Decirlo libre el espacio? ¿Cómo? ¿Lo vedaje el espacio? Sí, claro. Pasar, sí, esto acá se ve algo... Es una lástima lo del tamaño. Pero acá se ve algo de lo que sucedía en realidad. La gente tenía estos elásticos más o menos a unos 55, unos 60 de altura. Y... a mí no me veda nada eso. Claro, los veías en realidad más o menos como a esta altura horizonte, digamos. Pero era una estructura elástica muy posible de acceder y de estar, digamos. Algunos no accedían porque lo veían como obra. Esto estaba... La sala es muy grande y te dejaba apenas 1,5 metros de pasillo, digamos, antes de acceder a esto. Entonces algunos no accedían, otros accedían y jugaban. Y eso era un perímetro, no estaba, o sea, no cubría una superficie, era como un perímetro marcado. Claro, cubría, a ver... Era un solo elástico, no varias líneas de elástico. No, varios. No, Varias líneas. Varias líneas de elástico. A ver, tengo fotos. Claro, varias líneas de elástico, porque aparte de este trabajo era como una situación mínima. El lugar es súper fuerte, el espacio, es súper fuerte la arquitectura, lo que pasa ahí es súper húmedo, es muy fuerte, el color es terrible, es ese color ladrillo, es fuertísimo.
Y la idea fue dialogar con lo mínimo, o sea, generar algo súper mínimo. También, bueno, siempre he estado tomo muy como referencia, digamos, entre comillas, todo, bueno, ese tipo de estéticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hizo con esto básicamente fue intervenir en este lugar de un modo muy liso, muy llano, muy mínimo. A ver si tenemos alguna foto. No sé si... Bueno. No importa. Sí, no importa. La cuestión es que en este caso, digamos, fue esa la intención. La conclusión con esto también fue eso, que bueno, lo mejor que podía hacer era despegarme un poco de la exigencia que estaba sintiendo con respecto a mi propio objetivo y que estaba funcionando, digamos, estaba en diálogo, pero ese diálogo empezaba a exigirme a mí respuestas que no sabía muy bien si tenía o no en ese momento la posibilidad real de hacer. En esto lo que sucedió fue que a partir de esto tomé una decisión que tenía que ver con, bueno, empezar a trabajar de otro modo, digamos. Quiero dialogar con las instituciones, quiero dialogar con el sistema, estoy dispuesto a enfrentarme a esa problemática, pero también quiero un espacio desde mí mismo, para mí mismo, con respecto a la producción. Este trabajo tenía esto, que era lo que veías, esta intervención, pero a la vez tenía un trabajo más hermético, que fue algo que hice, una especie de libro, donde en una edición de 50, donde lo que trabajé básicamente fue... donde lo que trabajé básicamente fue una investigación con respecto al espacio urbano y lo que proponía, este es el libro, después, bueno, todo lo tienen en la página, lo pueden ver y leer. Este libro lo que hacía era proponer una especie de poesía visual, con textos y qué sé yo, pero a la vez daba unas pistas acerca de una supuesta ventana que había en esa sala y que ya no estaba, y que yo ponía unas referencias tipo Google aquí, de dónde había ventanas de ese tipo que yo imaginaba en el perímetro de 20 cuadras por 20 cuadras de la sala donde estaba la máquina. Entonces yo lo que proponía es que la gente fuera y que ahí están las direcciones, una especie, que lo buscara, digamos. Qué sé yo, ahí empezó como un juego de querer dialogar de otro modo. Esto también no lo intenté masivo, eran 50 libritos y yo los repartía a quien yo creía que les podía interesar. No me interesó abrir esto como... Ahí más o menos se ve lo que son, no sé. Bueno, después de esto, sí. Aquí más o menos se ve cómo son los elásticos. Ahí están los elásticos. Bueno, no viene el caso de dónde salió todo esto, pero acá hay un techo y qué sé yo, que tiene todas estas mismas líneas. Bueno, a partir de esto, lo que hago es un trabajo ya totalmente hermético en un punto en el que ya me dedico básicamente a una investigación que tiene que ver con la memoria acerca de las obras y de las exposiciones que se realizaron en Casa 13, es una especie de centro cultural, un espacio de exposición, una casa, y este lugar, bueno, viene exponiendo desde hace 14 años ya. 15. Este año, 15 años. Y bueno, lo que hago ahí ya es enfrentarme a una necesidad propia, digamos. Ya empiezo a descreer también de que pueda finalmente llegar a algo con tantas intenciones. Entonces lo que hago es, bueno, investigar lo que me interesa acerca de eso, que me interesa muchísimo saber qué pasó, cuál es la memoria colectiva con respecto a lo que ha ocurrido ahí. Y lo que planteo después es
un trabajo plástico, entre comillas, estos son dibujos sobre la pared, carbonilla y lápiz, acerca de lo que yo me imagino como sombras proyectadas en la pared de las cosas que hubieron ahí, digamos. Una cosa muy simple. Como una superposición de todas las muestras, ¿no? Sí, lo mismo como lo de los 00, lo del cubo, pero ahora lo hago yo desde... Claro, lo mismo, digamos, superponiendo todo lo que ocurrió según yo. Y vos que relevaste un archivo de las muestras. Hice entrevistas a los directores y gente que está en la casa, y también en esas entrevistas ellos me daban datos, nombres de las muestras que se acordaban y qué sé yo, y yo a partir de eso entrevistaba a esos artistas y ellos me daban nombres de quienes se acordaban que habían ido a la muestra, y así sucesivamente. Todo eso está en mi archivo y nunca ha sido publicado. Bueno, a partir de esto, y llega como el fin de este momento, digamos, en el medio de todo esto pasan un montón de otras cosas, ¿no? Pero que tienen que ver todas con lo mismo. ¿Esto de cuándo es? Eso es en el 2004. No, sí, 2004. Y esto ahora también es en el 2004. Esto te voy a mostrar. Y tengo una pregunta porque yo por ahí... Sí, dale. Y el tema es, las líneas estas responden a una cosa particular. Sí. Son líneas que tienen un significado así preciso. Sí, me gusta la línea. No, hay un placer con eso. También en ese punto hay una necesidad de estética, ¿no? En el espacio ese del sótano, por ejemplo, era sí. eso de que vos anulabas determinados pasos o por lo sí. menos producías un diálogo, una provocación, como que la línea también la puedes usar de mil maneras, ¿no? Sí, yo también considero desde el primer momento, digamos, por una cuestión que tiene que ver con contexto, que también mi obra en algún punto está provocando cosas y es provocadora. A veces como en un extremo de lo que algunos pueden considerar provocación, y a veces en una cosa mucho más suave, ¿no? Pero entonces a partir de ahí yo ya no me preocupo más tampoco si provoco o no, digamos. Sé que eso ya es una carga que está, ya está, digamos. Que provoca, sí, claro, pero está, no estoy pensando en eso. Pienso en otra cosa. Eso es un ejemplo. No, pero viene el caso porque es como... Es por eso que te decía también lo de que voy sumando, ¿viste? Es como... Voy descubriendo cosas y eso ya sé que está ahí. No tengo que seguir desarrollando sobre eso. Ahora tengo que desarrollar sobre otra cosa porque eso ya es una carga metodológica. Sé que lo voy a estar usando eso. No me hace falta estar como para mí, ¿no? Después el resto, bueno, qué sé yo, el resto no lo sé muy bien. Esto es en el Centro Cultural España Córdoba, que es como aquí el Parque de España, digamos, de la misma institución. Y esto es una muestra también con Grupo 00. Aquí hay una nueva situación que es la de, bueno, poner todo eso que venía desarrollando espacialmente, con el sitio específico, con las formas, con el diálogo con la institución, todo eso, digamos, pero a su vez lo que había sacado de Casa 13, que es, bueno, también quiero trabajar una parte de lo que muestro por otro lado en el que no se muestra, digamos. Aquí lo que en Casa 13 lo que hice fue una investigación que queda para mí. En este caso lo que hice, este lugar tiene una biblioteca, que supongo que aquí el Parque España también la tiene. Lo que hice fue hacer pequeños textos y meter adentro de los libros. Además de esto, digamos. De eso no hay registro, ni hay nada más que lo que yo te pueda contar. ¿Sí? De que si alguien se entera de eso y que lo lee y que dice, ah, yo leí uno, qué sé yo. Nunca me pasó todavía. Encontrar a alguien que no. ¿Tiene tu nombre o...? No. Pequeñas cositas, digamos, textos, reflexiones, ¿no? Un par de ideas acerca de algo. Generalmente también tenía que ver, bueno, dónde las ponía, ¿no? En el libro. ¿El texto específico o aleatorio? Poéticos. En eso también a veces estoy hablando de arte, qué sé yo, de ¿En teoría. todos los libros o en algunos? En algunos. Aproximadamente 40. ¿Y Varias todavía? No sé.
No, nunca más fui a ver si eso está, qué pasó. Nunca nadie me comentó tampoco nada. Eso ¿Por qué te iban a comentar si no sabían que eras vos? Claro, no, pero por ahí, viste, yo allá estoy como muy cercano también al centro España y a la biblioteca. Y cuando hay alguna anécdota te enterás, digamos, ¿sabés qué pasó? No, cualquiera piensa que alguien se olvidó un papelito. Dice, Yo me pobre, compré se un olvidaron. libro usado y adentro tenía unos papeles, unas servilletas así, como los que sacás de servilletero, todas escritas con rojo. Dije, no lo voy a tirar a un libro usado y las dejé adentro. El otro día le presté el libro a Ana y Ana me dice, tenés unos papeles acá. Y le digo, no estaban en el libro. Vienen con el libro. Para no meterme en tus anotaciones privadas. Creo que eso era mencionado. No lo sé. Bueno, finalmente esto también a nivel obra en el espacio y qué sé yo, con respecto a la muestra, era esto, una doble pared de elásticos que unía dos columnas en el patio, digamos. Esto también estaba abierto a que la gente jugara y qué sé yo, pero a mí lo que me interesaba, más allá de todo eso, era una percepción que yo tenía con respecto al espacio, y que era esta. Hay unas ventanas por donde entra la luz a una cierta hora del día y que, bueno, yo quería cruzar con mi pared virtual sobre eso, digamos. ¿Hay algo escrito en el piso o yo estoy viendo? Sí. No, Esa es la intervención de Ale Montiel, que es pero no es otra de las parte de lo artistas. tuyo. No y a la vez sí, porque estaba en la misma muestra. Sí, bueno, me refiero a cuál era tu planteo. Mi planteo nada más que los elásticos. Esta visión es desde el techo y excepto que alguien se suba al techo por alguna razón, no era accesible. Bueno, esto hasta acá como la primera etapa más especulativa. Esto, bueno, acá ustedes tienen los catálogos y textos y qué sé yo. Después de esto viene un momento que es mucho más, que yo lo siento muy rizomático. Esto era como muy lineal. Después de esto viene un momento más rizomático que tiene que ver con una situación de búsqueda más interior y no obstante con toda esta carga, ¿no? Aquí lo que hago es empezar con un proyecto que se llama Bioto, esto es en el 2005. Y Bioto básicamente son 3 partes en la que cada una de estas partes analiza mi vida en un sentido de individuo pero social, como pasado, presente y futuro. Esto es muy básico, digamos, pero a mí me sirvió mucho para plantear cuáles son los tiempos reales de mi producción. Este trabajo empezó en el 2005 y el cierre puede ser en el 2010. O sea que se Quinquenal. plantea... Quinquenal. Quinquenal. Puede ser, no lo sé todavía. Hasta ahora aparentemente sí. Lo que aquí hago básicamente es... ¿Dónde está esto? ¿Y por qué Bioto? Bioto es una construcción de palabra, digamos. O sea, es una palabra que yo inventé y que es hermético en ese punto. Bioto con H, ¿no? Bioto con H. B-I-O-T-H-O. T-H-O. Es un personaje, creo. Ahora sí en la intimidad. Es un personaje y creo que de algún modo ese personaje evidentemente soy yo. Y es de algún modo también lo que ese personaje vive. Esto... Bueno, Bioto, el pasado se registra en una carpeta que... Bueno, vamos por el pasado. El pasado se registra en un libro electrónico, que lo tengo aquí, pero va a ser muy tedioso si lo muestro, después si queda alguien que quiera lo vemos. Bueno, el pasado se registra en un libro electrónico, el presente se registra en carpetas de archivo, papel
Y el futuro, de algún modo, se registró por única vez en el 2005 en un video, que es el que les voy a mostrar ahora. Básicamente lo que sucede con esto es que informes que estuve enviando y que están dentro de Giotto. O sea, los informes tienen que ver con el modo del presente. Este es el libro electrónico. ¿Los informes eran el laburo del proyecto para Levante? Es una derivada de ese trabajo. Es una derivada del proyecto inicial, que tiene que ver con estos proyectos que están abiertos y siguen constantemente apareciendo. ¿Lo que deja de ser presente lo pasa al libro electrónico del pasado? No, el pasado se registró hasta el 2005, digamos. O sea, todo lo que pasó hasta el 2005... O sea, que vos estás en el presente todavía. Sigo en un presente. Desde el 2005 estás en un presente. Exactamente. Que eso es lo que voy registrando en las carpetitas, en los archivos. Este es el libro del pasado. Es un libro, bueno, electrónico que tiene muchísima información y qué sé yo, que por supuesto está totalmente sin terminar. Acá, bueno, entramos por obras visuales, que es lo único que tengo cargado en este disco que traje. Se van abriendo ventanitas, bolsillitos y demás, en donde van apareciendo rizomáticamente cosas. A su vez, una vez que vos empezás a entrar, empezás a linkear con absolutamente el resto de la información y empieza a ser una construcción también del que navega. Esto, bueno, básicamente, bueno, hay textos y análisis, no sé qué. Hay como una intención de diseño también, que es algo que también me interesa mucho. De navegación, también hay cosas más herméticas como desarrollo. Esto lo hago en Word y me interesa mucho utilizar soportes que no son para hacer esto, haciendo esto, para investigar. Es un placer, como viste en Amelie, meter la mano en los granos, digamos. Yo siento que es eso, qué sé yo. Esto, bueno, nada, es básicamente eso, digamos. Entras acá y vas teniendo toda la información, textos, qué sé yo, de cada una de las partes. Esto está en construcción constante. Bueno, esto es más o menos el trabajo que tiene que ver con Giotto el pasado. Ahora les muestro un poquitito de... Es un problema porque yo sé muy bien dónde está todo, pero les muestro el video primero. Si mi editor, no sé cómo estamos con el tiempo, sé que me estoy repasando. Así que Decime, Graciela, vos no, poneme el freno. Eso. Vos poneme el freno. Que digamos pasar lo que tengas que pasar, pero como Bien. sintetizar un poco porque Bueno. hace como una hora que estás Y no me cuesta tanto para darle un poco sintetizar. el